Bueno, muy bien. Vamos a hablar de tres temas hoy. El primero es mostrar los resultados que Colombia viene teniendo en materia de crecimiento sostenible. En segundo lugar, quisiera mencionar los resultados de impacto y de asociación de recursos del primer portafolio de bonos verdes, el cual va muy avanzado. Y finalmente, en un tercer punto, hablar sobre lo que sigue, que son este segundo año de emisiones de subastas de bonos verdes en Colombia en el 2022. Siguiente. Pero lo que vemos ahí es básicamente que Colombia tiene un crecimiento de 10.7% en el 2021. Es un crecimiento fundamentalmente derivado de la demanda interna. En esa demanda interna se destaca, pues en primer lugar, el consumo, pero sobre todo también algo que es muy esperanzador, y es ver esa línea amarilla, esa formación bruta de capital que significa la inversión. No solo es un buen resultado del 2021, con los datos más actualizados que tenemos, porque lo importante del crecimiento no es una cifra o un año, no, sino su sostenibilidad, es poder reportarle a todos ustedes, los inversionistas en nuestros bonos verdes, que en los 3 primeros meses del año Colombia tiene una tasa de crecimiento anual de 8.5%, 8.5% y trimestral de 1%. Eso nos ubica, y esta diapositiva hay que actualizarla, con el actual crecimiento que tenemos estimados, seríamos top 5 en la OCDE, pero posiblemente con las revisiones que se están haciendo de crecimiento seremos top 1, top 2 en el próximo. Vamos siguiente. ¿Pero crecer para qué? Y yo lo que quiero transmitir acá es que Colombia viene en esta etapa de recuperación teniendo un mayor impacto en indicadores claves para la cohesión social y para la disminución de brechas de equidad. En la diapositiva del lado izquierdo, ustedes ven cómo de esos 5.5 millones de empleos que se perdieron durante la pandemia, por allá en el peor momento en abril de 2020, ya hemos recuperado más del 92%, cerca de 5 millones. Y los indicadores que estamos viendo nos dejarán probablemente en una senda en la que antes de finalizar el año ya estemos en esos niveles prepandemia. Algo que es muy destacado, porque ustedes recuerdan que Colombia siempre ha tenido, como otros países, un rezago significativo entre el crecimiento y la generación de empleo. Pues bien, esta recuperación ha sido mucho más intensiva en empleo, y esto es positivo por el clima social, esto es positivo por esos indicadores de consumo que estábamos viendo. A la derecha hay un indicador muy importante también, que es la pobreza monetaria. Colombia venía realizando en una senda de disminución de pobreza monetaria muy importante, que llegó, digamos, a su mejor momento por allá por el 2018, en menos de 35% de la población afectada por este fenómeno. La pandemia subió de manera significativa 7 puntos esa pobreza monetaria, pero ya vemos cómo en el 2021 40% de ese deterioro se ha recuperado y ya estamos nuevamente por debajo de esos niveles de 40%. Por supuesto que falta mucho por hacer y es un indicador alto, pero esto nos da una idea de que cada unidad adicional de crecimiento, a través de nuestras políticas fiscales, a través de nuestra política del mercado laboral y a través de nuestras finanzas sostenibles, queremos afectar particularmente estos indicadores. Hay uno que yo no incluí, pero que también los invito a ver, que es trascendental. Las desigualdades sociales y de equidad en el mundo se miden con el coeficiente de Gini. Colombia antes de la pandemia tenía un coeficiente de Gini cercano a 0,54,
y el último indicador de 2021 está más cerca a 0,52, es decir, si viéramos la pobreza multidimensional y la equidad viene mejorando en este proceso de reactivación y tenemos un Gini, es decir, un indicador de menor desigualdad, incluso superior a la prepandemia. Vamos a la siguiente. Ahora, estos indicadores de crecimiento y de política social, ahora queremos bajarlos a nuestro énfasis en políticas de sostenibilidad. Nosotros como país, si bien en el Plan Nacional de Desarrollo hay múltiples objetivos, nos gustaría resumir en dos grandes objetivos nuestros compromisos locales e internacionales en materia de sostenibilidad. El primero es que hicimos un esfuerzo de incrementar nuestro compromiso con la reducción de gases de efecto invernadero, que tras el Acuerdo de París era una disminución del 20% a 2018, y que hoy, tras nuestra participación en Glasgow, hemos renovado ese compromiso a 51% de reducción de gases de efecto invernadero para 2030 e introducir ya la noción de carbono neutralidad para el 2050. Esto es consistente con nuestras directrices en la última ley de cambio climático y descarbonización, que fue suscrita por el Congreso de la República en diciembre de 2021 y sancionada por el presidente también. Adicionalmente, Colombia, consciente no solo de su posición como el segundo país más biodiverso del planeta por metro cuadrado, sino también como un compromiso con el resto de naciones en la región, ha tomado la decisión de declarar un 30% de su territorio como un área protegida. Ese mapa que ustedes ven con esas áreas amarillas es nuestro mapa de parques naturales protegidos a nivel nacional. Hay otros verdes y demás que tienen más que ver con zonas regionales o particulares. Pero que era un objetivo que teníamos a 8 años, es una de las cosas que vamos a dejar ya declaradas a partir de 2022. Siguiente. Entonces, con esos dos grandes objetivos en mente, nosotros hemos trazado 4 áreas de política pública en la cual se sustenta nuestra estrategia de sostenibilidad. La primera es la reducción de la tasa de deforestación que hay en el país. Ustedes ven en el lado izquierdo cómo Colombia tuvo un pico muy deteriorado en el que en el 2017 se tuvieron más de 219.000 hectáreas deforestadas. Yo creo que ahí ha habido un compromiso, incluso desde la anterior administración, que fue reforzado en esta administración, para que tuviéramos una reducción en esa tasa de deforestación. Y los avances se fueron presentando en el 2018, en el 2019 tal vez, donde tuvimos mayores éxitos en esa lucha contra la deforestación, una reducción de más del 25%. En el 2020 sube un poco nuevamente y yo creo que entre esta semana y la próxima, como ustedes saben, el IDEAM publicará una cifra que es supremamente importante, que es cuáles son estas áreas de deforestación en 2021. Así que estamos muy pendientes, tenemos un optimismo moderado, que ojalá esa tendencia descendente de la deforestación continúe y para eso hemos tenido, por ejemplo, leyes, COMPES, actos administrativos y políticas públicas como la Ley de Delitos Ambientales y su desarrollo a través de esto. Ese es el tema más importante porque, como veremos más adelante, aunque Colombia no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, cerca de 0,5 o 0,6% de las emisiones mundiales, nosotros sí tenemos una responsabilidad como país y como proveedor de bienes públicos globales de contribuir con la captura de carbono en Colombia.
60% prácticamente de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero tienen que ver con el uso del suelo, y dentro de ese uso del suelo más de la mitad con temas de deforestación, como lo estamos viendo acá. Así que dejamos esta política, que es muy importante, pero también avanzamos en el tema de transición energética. Yo creo que este es un tema que ustedes conocen bien, pero no sobra recordar cómo a través de también el paso de la ley de transición energética, a través del diseño de mecanismos de mercado, de subastas para energías renovables no convencionales, prácticamente pasamos de tener una generación nula en el año 2018 a una generación del 14% a través de estas energías alternativas no convencionales. Ya nuestra matriz energética es limpia, en el sentido en que más del 70% de nuestra generación es hidro, pero lograr en términos de diversificación, de confiabilidad y de una menor huella de carbono, sobre todo con energías muy limpias como es la solar y la eólica, pues nos permite que hoy sea ese porcentaje el 14%, y que de tener una subasta adicional pudiéramos ya estar pensando en 4 años más en un salto más cercano al 20%. Vamos a la siguiente. La tercera política que viene funcionando muy bien y que nosotros tenemos un énfasis, ese es en el saneamiento y el manejo del agua. Colombia también está en el top 10 de los países más intensivos en recursos hídricos del mundo. Y teníamos una brecha, o tenemos todavía una brecha muy importante en términos de saneamiento. Allá en el 2015, en el marco del Acuerdo de París, solo el 37% del agua tenía saneamiento. Hoy en día, después de un esfuerzo tremendo y el compromiso en el plan de desarrollo, ya hemos llegado a un 54% de saneamiento de agua, pero sin duda alguna, ese 46% de ese mapa que todavía está en gris o en azules, muy pastel, digamos, es una agenda que requiere un compromiso permanente, y para eso, justamente ahora, como lo vamos a ver, nuestros bonos verdes han tenido un énfasis muy importante en esta política pública. Y finalmente, nuestro cuarto pilar es la electrificación gradual pero sostenida de nuestra flota de transporte público y privado. A raíz del paso de la ley de transporte limpio allá en el 2019, ustedes ven cómo en Colombia, a veces yo de manera cómica lo digo, pero cuando hace 3 o 4 años veíamos un vehículo eléctrico en la calle, le tomábamos una foto. Hoy en día, con la última información que tenemos, ya hay más de 8.000 vehículos eléctricos registrados, y cerca de 10.000 vehículos híbridos también registrados, y vemos cómo la aplicación de esta ley realmente le dio un salto cuántico a esa capacidad de electrificar la flota. Al principio, mucho tiene que ver con los incentivos que se le ha dado al sector privado, pero hoy en día vemos, los que vivimos acá en Bogotá y seguramente algunos de ustedes que viven en otras ciudades como Medellín y Cali, que cada vez son menos, en el caso bogotano, Transmilenios rojos, y cada vez vemos más esos Transmilenios color lima, amarillos o verdes, que no solo ya han pasado la transición de gas, sino que ya están empezando a electrificarse. Esto también lo queremos hacer con los incentivos que se han provisto para el transporte de carga, por ejemplo, y demás. Entonces, con esto cierro este primer capítulo, que yo resumiría como: lo primero que uno tiene es que tener sus objetivos muy claros. Queremos ser una economía que crece con un sentido social, de cierre de brechas sociales, y con un crecimiento limpio y sostenible. Y eso lo hemos logrado con una declaración muy audaz del país de bajar sus emisiones de carbono a más de la mitad e introducir el concepto de la carbononeutralidad, pero también con 4 pilares que nos hacen únicos en esta
lucha en favor de la sostenibilidad, que son precisamente controlar la deforestación, sanear nuestras fuentes hídricas y el agua, electrificar nuestra flota de transporte y hacer una transición energética a energías no solo limpias provenientes del agua, sino también limpias en su huella de carbono, como son la energía solar y eólica. Vamos al siguiente punto, que es cómo nos ha ido con la emisión de los bonos verdes soberanos colombianos. Y yo creo que aquí estamos muy orgullosos de reportarles a ustedes los resultados, no solo desde el punto de vista institucional, de uso de recursos, sino también del impacto que ya estamos empezando a tener en indicadores claves de sostenibilidad. Un poco para recordar cuál es el marco institucional y de continuidad que tienen nuestros bonos soberanos colombianos. Estamos alineados con los principios del Acuerdo de París, con nuestro Plan Nacional de Desarrollo, con la Ley de Cambio Climático, de delitos ambientales, transición energética y transporte limpio, como lo dijimos. Colombia es bien particular en el sentido, y lo veíamos hace un año, en que nosotros nos dimos a la tarea de llevar los bonos temáticos al Congreso de la República y dejar claro que antes de que Colombia emita un bono temático, debe tener un marco de referencia hecho con las mejores prácticas y verificado. Esto quedó en nuestra ley de endeudamiento que pasó en el Congreso de la República con apoyo de partidos de gobierno, con el apoyo de partidos independientes e incluso con el apoyo de algunos partidos de oposición. Nosotros asumimos ese marco de referencia y ese portafolio verde a través de la resolución que ustedes ven en pantalla. Publicamos en inglés y en español nuestro marco de referencia de bonos soberanos y, muy importante, no nos bastó solamente con verificar internacionalmente ese marco de referencia, sino que también verificamos internacionalmente e independientemente cada uno de esos proyectos del portafolio verde elegible. Vamos a la siguiente. Esta verificación, dicho sea de paso, fue hecho por la empresa Vigeo Eiris. En nuestra página web está publicado el informe tanto en inglés como en español de esa verificación, en donde tuvimos una muy buena calificación, si se puede llamar así, más o menos de un 3 sobre 4 y en algunas áreas incluso 4 sobre 4 dependiendo, digamos, del tema. Para recordar también nuestro primer portafolio verde, cuando miramos el presupuesto general de la Nación de 2020 y de 2021, fue un portafolio de 2 billones de pesos, distribuido en 27 proyectos y en 6 categorías. Nos da mucho orgullo que con esa tarea pendiente que tenemos de saneamiento de agua, la gestión del recurso hídrico es prácticamente 40% de nuestro portafolio de bonos verdes en Colombia. También nos da orgullo saber que el 27% de ese portafolio de 2 billones tiene que ver con transporte limpio y sostenible. Pero si ustedes me preguntan, una de las áreas que distingue a Colombia con los bonos de muchos otros países desarrollados, en desarrollo, emergentes, es ese 16% que versa sobre servicios ecosistémicos y la protección de nuestra biodiversidad. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de esto. 14% es energía, y aquí es donde ustedes empiezan a ver esa consistencia que hay entre lo que refleja nuestro presupuesto general de la Nación en recursos y esas prioridades de política pública de ley que el Congreso nos ha aprobado. Obviamente hay una tarea pendiente, hay mucho potencial en las áreas de economía circular y de agricultura sostenible, pero hay que decirlo que por lo menos en estos primeros portafolios su participación todavía continúa siendo limitada a un 1 o 2%. Siguiente. Bueno, creo que esta es una de las diapositivas más importantes para ustedes. Nosotros, siguiendo los principios
de prudencia en la emisión de bonos verdes, a pesar de que teníamos para emitir 2 billones de pesos, tomamos la decisión de emitir 1.5 billones para dejar ese amortiguador prudencial de cerca de 500 mil millones de pesos, precisamente para poder absorber esas diferencias en ejecución o, digamos, los desafíos que se presentan en estos proyectos. A hoy podemos reportar que de esa emisión de 1.5 billones, más o menos 1.4 ya han sido asociados de manera exitosa y efectiva de acuerdo a los compromisos y a los lineamientos que tuvimos en el marco de referencia. Es decir, tenemos un monto asociado, como dicen en inglés, en use of proceeds, del 93%. Y no tenemos ninguna duda que entre mayo, que es esta información, y diciembre de este año, que es, digamos, el último plazo para la ejecución, vamos a llegar a un porcentaje de verdad muy cercano al 100%. Esta ejecución gradual, ustedes preguntarán cuál es la diferencia entre 93 y 100, es simplemente la ejecución gradual de esos proyectos que en nuestro caso son todos de inversión. Nosotros tomamos una decisión de no incluir en este primer portafolio gasto corriente, así sea legítimo hacerlo. Son solamente gastos de inversión y por eso tiene esta velocidad gradual, pero nos da mucho gusto decir que todos ustedes, los que invirtieron en nuestros bonos verdes soberanos Coltes 2031, hoy en día, adscritos a nuestro compromiso de presentarles el reporte de asociación e impacto hacia finales de agosto, vamos ya en un 93% y esa asociación, como ustedes lo saben y dice nuestro marco de referencia, pues está en línea con los objetivos de desarrollo sostenibles más verdes, como el 3, el 6, el 7, el 11, el 13, el 15 de las Naciones Unidas, y que pues Eduardo y su equipo conocen muy bien. Adelante. Entonces, ¿cómo ha venido siendo la ejecución? Tenemos una primera característica. Los líderes, digamos, en ejecución desde el punto de vista de recursos ha sido transporte limpio y sostenible, con un 36%. Agua continúa siendo importante, pero digamos va de segundo con un 26%. Servicios ecosistémicos y biodiversidad dentro de nuestro portafolio, algo muy cercano a lo que habíamos anunciado, 14%, habíamos anunciado 16%. Y fuentes de energía renovable viene muy bien, también siendo un 10% del presupuesto asociado. Y miren cómo les mencionaba que hay un gran potencial en esas áreas de economía circular y de producción agrícola sostenible que mantienen sus participaciones prácticamente intactas con lo que representan en el portafolio. Esta gráfica de la derecha es bien importante, espero que todos la entendamos. Entonces, nuevamente, para recapitular esta parte, hicimos una emisión de 1.5 billones de pesos. De esos 1.5 billones de pesos, 559 mil millones correspondían al presupuesto de 2020, al PGN, Presupuesto General de la Nación de 2020, y que ya fue asociado. Por parte del presupuesto de 2021, ya hemos ejecutado 829 mil millones de pesos y restan por ejecutar, con base en esa meta de 1.5, menos de 100 mil millones de pesos, 97 mil millones de pesos, que aspiramos a terminar entre ahora y diciembre 31 de 2022. Por supuesto, era lo que decíamos, que tenemos un monto prudencial adicional, que son estos 367 mil que nos llevan a 1.8 o casi 500 mil si contáramos los 2 billones
de pesos del portafolio. De manera que es un informe de avance muy positivo en el que hemos respetado de manera prudente. No emitimos todos los 2 billones, nos fuimos con 1.5 y de esos 1.5 tenemos prácticamente 93% a mayo, repito, a mayo, y tenemos más de medio año para culminar esos 97.500 millones de pesos. Siguiente. A veces cuando uno habla tan en general, los inversionistas nos preguntan, pero deme un ejemplo de esto en la práctica, cómo se puede desmenuzar, cómo podemos ver las cosas. Obviamente son 27 proyectos, pero hemos tomado 2 proyectos bandera, si se quiere, de nuestro portafolio. El primero, en el Presupuesto General de la Nación, es el desarrollo e implementación de proyectos de energía sostenible en zonas no interconectadas. Así como veíamos ese mapa del agua en azul, que había un montón de zonas en gris, pues hay que decirlo que en Colombia, digamos, la red de transmisión de energía pues tiene mucha correlación con las áreas más habitadas, sobre todo con las áreas urbanas, con las áreas donde mayor población hay, y hay un gran número de áreas no interconectadas a esa red. El Ministerio de Minas y Energía ha tenido un liderazgo con este programa de no conectar esas zonas a la red principal, sino que ellas sean de alguna manera autogeneradoras de su propia energía. Esto lo ha hecho a través de paneles solares, de fincas de paneles solares, o incluso a veces por familia, digamos, por casa, por edificación. Es un proyecto que mide en montos 132.000 millones de pesos, representa el 7% del portafolio, el 88% de la categoría de energía, y los recursos asociados van prácticamente al 100%, 97%. Lo importante de los proyectos que nosotros seleccionamos, y por eso fuimos muy rigurosos, es que, por ejemplo, este es un proyecto a 3 años, ahora vamos a ver uno a 5 años, entonces hay un gran nivel de continuidad en el proyecto, lo cual favorece, 1, a la continuidad, y 2, también a un mayor impacto. Estos proyectos, a pesar de que son pequeños, desagregados, cuando uno los suma, pues estamos hablando de una capacidad instalada de casi 300 kilowatts de energía, que es muy importante teniendo en cuenta que lo que veíamos en la diapositiva, el total instalado debería estar por el orden de los 700 y algo kilowatts. También supremamente importante que esto tiene un componente muy activo de asistencia técnica, es decir, de acompañamiento a los usuarios en estas áreas no interconectadas. Y este es uno de los proyectos que nosotros queríamos conversar con ustedes. Ahí a la derecha está el BPIN Code, que es básicamente la cédula de ciudadanía, si ustedes me permiten, de este proyecto de inversión, que cuando ustedes la digitan en el sistema de inversión pública del Departamento Nacional de Planeación, le pueden hacer un seguimiento prácticamente diario, si no mensual, a este tipo de iniciativas. Vamos con el siguiente. Y el siguiente es uno también de los que nos sentimos absolutamente orgullosos, es el programa de administración de áreas de los parques naturales de Colombia, de ese mapa que les mostrábamos al principio, que tiene como objetivo reducir las presiones para el uso, ocupación y tenencia de esos parques naturales, de esas áreas protegidas, aumentar el conocimiento de la sociedad sobre la importancia de conservarlo in situ, fortalecer la gestión y capacidad de nuestros parques, de nuestro sistema de parques, hacer inventarios, hacer restitución y mitigación de algunas áreas. Representa el 4% del portafolio verde, el 37% de esa categoría de protección a la biodiversidad. Vamos bien en ejecución, un 85%, y aquí fundamental es ver cómo este es un proyecto diseñado a 5 años.
Entonces aspiramos, ya va en 3 presupuestos generales de la nación, irá en los próximos 2 y esto nos da esa esperanza de que vamos a poder tener continuidad en esta política pública. Para mostrarles unos resultados con muy pocos recursos, pero altísimo impacto, hemos cubierto, permíteme un segundo, diles que por favor, hemos cubierto más de 4 millones de hectáreas en jornadas de vigilancia, 15.000 hectáreas de ecosistemas conservados o en proceso de restauración, 29 hectáreas saneadas de cultivos ilícitos y un indicador espectacular que es que básicamente este programa ha logrado sembrar cerca de 1 millón de árboles nativos con este proyecto. Creo que alguien tiene un micrófono abierto, estamos teniendo un poquito de retorno. Voy a chequearse. Creo que ya. Wilson Tovar, Julio César Algo, les agradecemos. Bueno. Estás en mute. César, estás en mute. César, estás en mute. César, estás en mute. Hola, hola, ¿me escuchan de nuevo? Sí, adelante. Ahora sí. Perfecto, perfecto. Disculpe, tuve que silenciar para evitar la interferencia. Entonces, estos 2 proyectos, acá nos podríamos quedar viendo los otros 25, pero quisimos hacer un doble clic, si ustedes nos lo permiten, en 2 experiencias que de verdad nos han dejado una gran satisfacción, no solo en la asociación del uso de recursos. Ustedes saben que cada año nosotros nos comprometimos en nuestro marco de referencia en reportar la asociación de recursos y también el impacto con los indicadores. Lo que ustedes verán cuando publiquemos nosotros hacia finales de agosto ese reporte, el de recursos auditado y el otro realizado por el gobierno nacional, como dice nuestro marco de referencia, pues vendrá muy de la mano de lo que les estamos presentando acá. Vamos a la siguiente, María Paula. Bueno, y el último punto de la presentación que es muy importante es, si uno tuviera que resumir, diría, estamos invirtiendo en unos bonos soberanos de una economía de un país emergente que crece con sentido social, como dice el ministro, y con conciencia de un crecimiento limpio. Además, estamos invirtiendo en unos bonos que tienen unos énfasis muy claros en control de la deforestación, en saneamiento del agua, electrificación de nuestra flota de transporte y una transición energética. Pero también estamos invirtiendo en unos bonos que con humildad, de verdad lo decimos, son de los bonos más innovadores en materia financiera en mercados emergentes. ¿Y por qué digo esto? Colombia es único en 3 sentidos desde el punto de vista de innovación financiera. Es el primer mercado emergente que emite bonos soberanos a través del sistema de subastas de deuda pública, no a través de la sindicación. Los bonos verdes soberanos de Polonia, de Indonesia, de Chile, de Alemania, de España han sido a través del sistema de sindicación. Y esto es importante por el desarrollo de la deuda pública local. 2. Colombia es el único y el primer mercado emergente que emite sus bonos soberanos verdes en moneda local, lo cual, de nuevo, no solo desarrolla el mercado de deuda pública interno, sino que también nos protege del riesgo cambiario y ofrece esto, digamos, a una variada mezcla de inversionistas que vamos a ver ahora. Y tercero, Colombia es el primer país en el mundo que logra adaptar el modelo de emisión de bonos gemelos al mercado doméstico. Ese modelo inventado en Alemania, y eso da unas ventajas en términos de liquidez, de transparencia, de formación de precios impresionante.
En la diapositiva de la izquierda ustedes conocen nuestras primeras dos subastas. La primera subasta fue a finales del mes de septiembre de 2021 y la segunda a finales del mes de octubre de 2021. La primera por 750.000 millones, la segunda por 660.000 millones. Pero lo que yo quisiera aquí destacar es los bid to cover. Septiembre fue probablemente uno de los mejores meses del año pasado en mercados emergentes. Y vimos cómo nuestra subasta tuvo un bid to cover de 4.6 veces. Pero el siguiente mes fue uno de los meses más desafiantes, no en Colombia, en todo el mercado de renta fija, porque fue cuando la Reserva Federal cambia el panorama de tasas mundial. Y el bid to cover de los bonos soberanos a través de una subasta fue de 1.5. De la misma manera, el Greenium, que nos permite medir esa estructura de bonos gemelos, el bono Coltes 2031, o TES en español, TES 2031 convencional versus el TES verde, se duplicó de 7 puntos básicos a 15 puntos básicos. Esto quiere decir que los bonos verdes, y esto es muy importante para ustedes los inversionistas, son más resilientes. Tienen una performance, un desempeño aún mejor durante los meses de mayor volatilidad. Y otra forma de demostrar esto, y es mi gráfica favorita de los bonos verdes, es la de la derecha. Ustedes ven ahí la diferencia en el mercado secundario cuando se transan y se negocian estos bonos verdes entre el convencional, lo que llamamos, y el verde, el Greenium. Y ustedes ven cómo en los últimos 6 meses, más 8 meses ya, el promedio del Greenium ha sido 10 puntos básicos. 10 puntos básicos. Pero miren cómo los meses más desafiantes, que son los meses de abril a mayo de 2022, el Greenium llegó a tocar valores incluso de 33 puntos básicos. Entonces, mi punto nuevamente es reforzar, es un bono resiliente, es un bono, como decimos los financistas, defensivo ante esa volatilidad y esa incertidumbre. Vamos al siguiente. Pero también es un bono absolutamente diversificado en términos de tenedores. Es muy importante ver cómo en la parte izquierda tenemos la gráfica de tenedores de un test promedio, de un test normal. Ustedes ven que, perdón, en la parte derecha. Ustedes ven que los test normales, los principales participantes son los fondos de pensiones con un 28% de las tenencias, muy cerca los fondos extranjeros con un 26% de las tenencias, y luego una diversificación entre sector público, bancos comerciales, aseguradoras, fiducias, con proporciones muy similares, por el orden de entre los 10 y los 14%. Miren ustedes lo que ha pasado con el portafolio de bonos verdes. Los mayores tenedores son los fondos de capital internacional, que hoy tienen entre el 60 y el 65% de los bonos verdes. Y un mes después de haber hecho la primera emisión, ese porcentaje era 40, lo cual ha querido decir que aquellos inversionistas locales han podido tener acceso a grandes rentabilidades cuando venden sus bonos a fondos, por ejemplo, extranjeros. Y vemos, por ejemplo, el cambio, los fondos de pensiones, y este es un llamado, yo lo hice en Barranquilla en el Congreso de Tesoreros, pero de verdad es un llamado amable a nuestros fondos de pensiones, a nuestras aseguradoras, a nuestros fondos de capital interno, a que participemos de manera activa en esta iniciativa. Los fondos de pensiones hoy, por ejemplo, solo tienen el 5% de los bonos verdes. Nos parece bien, para nosotros la diversificación está dictada por el mercado y estamos muy orgullosos de esto. También este bono verde, estos bonos verdes que emitimos el año pasado, ganaron el premio que otorga Environmental Finance al mejor bono verde soberano del mundo. Y yo sé
la primera pregunta que me hacen mis jefes es, pero es que ustedes los financistas se inventan un montón de premios para darse los unos a los otros. Y yo le digo, pero veamos quiénes se han ganado este premio. Nosotros tomamos el premio en el 2022 de Alemania, en el 2021, que fueron los creadores de los bonos gemelos. Chile lo tuvo en el 2020 a ser el primer país latinoamericano en emitir bonos verdes. Indonesia lo tuvo en el 2019 al ser el primer país asiático en emitir bonos verdes soberanos. Francia lo tuvo en el 2018 tras su compromiso del Acuerdo de París y sus metas. Y Polonia lo tuvo en el 2017, que fue prácticamente, me corregirá Eduardo, tal vez el primer país en el mundo en emitir esos bonos verdes. Entonces, lo que queremos decir es que estamos en muy buena compañía y esto se da por esas características que les mencionaba de ser un bono con innovación financiera, con liquidez, con greenium, en el mercado local y el único de todos estos emergentes que es en moneda local. Vamos a la siguiente. También es un bono que hoy en día, y esto también nos hace sentir muy orgullosos, ya está incluido en el Barclays Global Index de renta fija. Este es el índice más importante que hay en el mundo en renta fija. Acá pertenece a Estados Unidos, por eso nuestra participación es tan pequeña, porque incluye todos los soberanos de renta fija, y veamos cómo ya el 2031 verde está incluido tanto en el Global Aggregate como en el Global Treasury. En la medida en que nosotros ahora vamos a darle más liquidez a este bono 2031 verde, seguramente también estaremos a puertas de ser incluidos en el JP Morgan Global Emerging Market Index para moneda local, que ahí tenemos una participación aún más grande porque este está dirigido a mercados emergentes. Entonces es un bono que va a tener una liquidez no solo en el mercado de test local, sino también en el mercado internacional, gracias a la participación que vamos a tener en estos índices que siguen activamente los gerentes de portafolio. Siguiente. ¿Y cuáles son entonces los siguientes pasos? Tal vez, y me complace anunciarles, que hemos programado la siguiente subasta de bonos TES verdes para el próximo 29 de junio. ¿Por qué el 29 de junio? Porque en Colombia cada 3 meses tenemos esta posibilidad de tener una quinta semana monetaria. En las otras 4 generalmente hay subastas de los TES normales. Siguiendo la buena práctica que tuvimos el año pasado, vamos a aprovechar esa quinta semana monetaria el día miércoles 29 para hacer una subasta de 500.000 millones de pesos. 500.000 millones de pesos, ustedes se preguntarán, ¿de dónde vienen? Estos 500.000 millones de pesos, como habíamos dicho, solo habíamos visto el portafolio de 2021 y de 2020. Pues bien, haciendo el examen del Presupuesto General de la Nación de 2022, que se aprobó el año pasado y que rige en el 2022, nos hemos dado cuenta que hay proyectos por 1.3 billones de pesos en las mismas 6 categorías que les presentamos a ustedes y en 22 proyectos, con la ventaja de que estos 22 proyectos todos están incluidos dentro de los primeros 27 que les presentamos. Por eso es que nosotros decimos que una de las grandes ventajas de este portafolio es su continuidad. Y siendo muy atentos a la prudencia, no vamos a emitir 1.3 billones todavía de esos TES verdes, sino solamente 500.000 millones, para que incluso con las cláusulas de sobreadjudicación, si el bid to cover es más de 2.5%, podríamos llegar incluso a 750.000 millones, que es prácticamente un 50-55% de lo que podríamos emitir, porque estamos conscientes, pues, de que hay que ser prudentes en estos procesos de transición, de administraciones, precisamente para la ejecución
de esos recursos y la asociación de esos recursos. Aprendiendo de lo que hemos visto, ese portafolio tiene ahora a transporte más cerca al primer lugar, con un 38% de participación, agua 34%, nuevamente energía con 16%, biodiversidad con 11% y reciclaje y agricultura sostenible más en línea con los porcentajes que habíamos visto antes. Este portafolio, repito, ya ha sido verificado por Vigeo Eiris y el reporte pues se encuentra en la página web. Siguiente. Solo 5 minutos más para decir que cada vez, y Eduardo lo sabe muy bien y todos ustedes, esto no para, uno tiene que seguir innovando, mejorando. Y nuestros próximos bonos verdes, llamémoslo así, la segunda generación de bonos verdes, van a tener algo muy interesante. Y es que cuando nosotros hicimos la calificación o la verificación, el XPO de nuestros primeros bonos, dijimos, pero ¿qué hace que nosotros saquemos 4 de 4 en vez de 3 de 4? Muchas de las discusiones que tuvimos con equipos técnicos, con inversionistas especializados como ustedes es, falta todavía o vincularlo a una taxonomía que sea muy detallada en los thresholds, en los límites, o por ejemplo, Chile lo hizo así, con la taxonomía de CBI, de Climate Bond Initiatives, o los europeos pues lo referencian a su propia taxonomía de la Unión Europea. Pues bien, nosotros, como seguramente ustedes lo recordarán, somos el primer país del continente americano, desde Canadá hasta Chile, que adoptamos y publicamos nuestra taxonomía verde Colombia en 10 sectores, de los cuales 3 son intensivos en uso del suelo, agricultura, ganadería y temas forestales. Y en el próximo, digamos, en esa próxima generación de bonos verdes, quisiéramos que no solo sean alineados con todo lo que mencionamos hoy, sino con esa taxonomía verde Colombia que hoy en día está publicada y tiene unas ventajas de seguir fortaleciendo el mercado interno, reducir los riesgos del engaño verde, desarrollar el mercado de capitales y demás. Siguiente. Y finalmente, esto era lo que les mencionaba, las categorías. Ahora, si quieren, en la sesión de preguntas y respuestas puedo ir en más específicos. Siguiente. Y lo último que queríamos decirles era que también esa segunda generación de bonos temáticos va a tener un marco de referencia de bonos sostenibles. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener un solo marco de referencia renovado, modernizado, con el cual Colombia podrá emitir bonos verdes, bonos sociales o de alguna manera combinación de las dos, que son los bonos sostenibles, ¿no? La combinación de lo social con lo verde. Eso lo tendremos listo a finales de este mes y en el mes de julio vamos a realizar la verificación internacional, el SPO de ese nuevo marco de referencia, de manera que en línea con lo que decía Eduardo, podamos dejarle a la nueva administración, al nuevo Congreso de la República, a los nuevos inversionistas del país un marco de referencia comprensivo, alineados con las mejores prácticas para que puedan darle continuidad a este programa de bonos temáticos. Disculpen que me haya tomado un poco más de tiempo, pero quería ser lo más riguroso y responsable con ustedes que apoyaron nuestra primera emisión, que son tenedores de nuestros coltes y que motivamos a que redoblen su inversión este 29 de junio a través de nuestro programa de creadores de mercado. Así que muchas gracias y acá atento con el equipo a responder cualquier inquietud. César, muchas gracias y yo creo que una presentación muy completa y nuevamente de nuestra parte felicitaciones por la labor que han venido realizando. Muchos éxitos con la emisión del 29